Ahora vamos con el ejercicio B, que es 4ay más 6by. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a factorizarlo. Para ello vamos a determinar qué tenemos en común a simple vista. Tenemos un 4, tenemos un 6. No, a simple vista se ve que no tienen nada en común. Tenemos a A y a Y, a B y a X. Las variables que tenemos no tienen nada en común. Entonces, ¿qué habrá que hacer ahí? Entonces vamos a averiguar qué hay en común entre el 4 y el 6. Y para ello vamos a utilizar el máximo común divisor. ¿Recuerdan qué es el máximo común divisor? El máximo común divisor, pues, lo vimos en clase y si no lo recuerdan, ahí repasan sus hojitas anteriores. El máximo común divisor es el mayor divisor común de dos números. Así lo habíamos escrito en el cuaderno. Entonces vamos para ello a sacar los divisores del 4, que son el 1, el 2 y el 4. Ahora los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Estos son los divisores de 4 y 6. Pero la definición de máximo común divisor es el mayor divisor común. El 1 es un divisor común para 4 y 6, pero es el menor. Pero aquí me dice la definición el mayor divisor común. Así que el mayor divisor común de 4 y 6 es el 2. Entonces ese es el que voy a ocupar para poder factorizar. El 2. Abro paréntesis, porque después de ahí ya no va nada. Entonces 2 al dividirlo 4ay entre 2, 4 entre 2 me da 2. Me quedaría entre paréntesis 2ay más 6bx entre 2. 6 entre 2 me da 3, 3bx. Entonces ya lo he factorizado. Porque vamos a hacer un ejemplo más, el ejemplo C, que es 15x a la 2 más 10xy. Veamos, ¿cuáles son las variables en comunes y cuáles son los números comunes? 15 y 10 pues tienen algo en común porque son múltiplos de 5. Y sacándole el máximo común divisor sabemos que va a ser 5. Ahora bien, que hay una x, aquí hay x al cuadrado y aquí hay una x, significa que tenemos una x en común. Entonces vamos a escribir acá a la par cuáles son los términos en común. Por una parte sería el 5 y por otra parte sería la x. Así que voy a dividir 15x al cuadrado, lo divido entre 5x. Ahora, 15 entre 5 me da 3 y x a la 2 entre x me da x. Así que el resultado es 3x. Repito nuevamente, 15 entre 5 me da 3. X a la 2 entre x me da x. Así que este 3x lo voy a ubicar de primero en el paréntesis. Ahora este más también, porque es más. Ahora voy a dividir la segunda cantidad, que es 10xy, y lo voy a dividir entre 5x. Recuerden que el 5x se va a dividir entre todos los términos de la expresión. 10 entre 2, 5. XY entre X, pues aquí las X se me cancelan y solo me quedaría Y. 10 entre 2, 10 entre 5 me da 2. Me quedaría 2Y nada más. Este 2Y lo voy a ubicar por acá. Así que 15x al cuadrado más 10xy va a ser igual a 5x por 3x más 2y. Esta sería la factorización de la expresión anterior. Ahora vamos a continuar con otros casos. Inciso D. Tenemos x a la 3, y a la 2, más x a la 7, y también tenemos a la y. Ahora vamos a factorizarlo usando los mismos métodos que hemos venido usando anteriormente. Observemos que en cada uno de los términos se encuentra la x y la y. Aquí tenemos la x en el primero y también tenemos la y en el segundo término. Entonces, ¿cómo vamos a proceder ahora en este caso? Vamos a fijarnos nada más en las x y vamos a determinar como factor común entre las x a la variable x de menor exponente. ¿Cuál es la x de menor exponente? Aquí tengo x a la 7 y aquí tengo x a la 3. Significa que x a la 3 va a ser el factor común porque es la variable con menor exponente. Así como lo dice acá. Se elige como factor común al de menor exponente. Y el de menor exponente es x a la 3. Lo voy a escribir por acá. Ahora comparo la y. Tengo y a la 2 y y. ¿Cuál es la de menor exponente? Pues esta y, entonces la voy a copiar por acá. Así que esto va a ser igual
va a ser igual a la parte común, que es x a la 3 por y. Lo voy a copiar por acá, x a la 3 por y. Y entre paréntesis voy a ubicar lo que no es común. ¿Ok? Aquí tengo x a la 3y. Aquí tengo x a la 3y al cuadrado. Lo que tengo que hacer es dividir x a la 3 y a la 2 entre x a la 3 y a la 2 para averiguar qué puedo eliminar. X a la 3 se me cancela, pero y a la 2 entre y me queda nada más una y. Y esta y es la que va a ir en este paréntesis. Ahora voy a dividir el segundo término, que es x a la 7y. X a la 7y lo divido entre la parte común, que es x a la 3y. X a la 7y entre x a la 3y. Aquí se me cancela la y, porque y entre y se me cancela. Y me queda y a la 7 entre y a la 3. Recuerdan que potencia de igual base se copia la base y se restan los exponentes. 7 menos 3 me da 4. Así que el resultado final es x a la 4. Y ese x a la 4 lo voy a escribir en esta parte. Y ya he resuelto esta factorización. Así que la factorización de x a la 3, y a la 2 más y a la 7, y es igual a x a la 3, y por y más y a la 4. Esa sería la factorización de esta expresión algebraica. No olvidemos que siempre se elige como factor común al de menor exponente. Veamos en 3x cuadrado menos 9ax más 6. ¿Qué hay en común en todas? Pues que todas tienen la variable x y que por lo menos el 3 va a ser factor común en todos porque el 9 es múltiplo de 3 y el 6 es múltiplo de 3. Entonces el 3 sería factor común. Aparte de eso lo acompañaría la x porque lo tienen todos los términos. Abro paréntesis porque ahí van a ir todas las partes. Ahora debería de dividir 3x cuadrado entre 3x, pero eso me da x nada más. 3x cuadrado entre 3x me da 3x. Lo puedo hacer tal y como lo hice acá, dividir término por término, pero en el caso, como ya les mostré la idea, pues espero si lo hagan en su cuaderno. 3x a la 2 entre 3x es x. Ahora, menos 9ax entre 3x, esto es igual a 3a, menos 3a. 6x entre 3x, esto es 1 más 2. Y ya tengo factorizado este inciso B. Así de sencillo se factoriza. Ahora damos un último ejemplo de inciso F. 4x cuadrado más 6xy. ¿Qué tienen en común? El 4 y el 6. Recordemos anteriormente que el 4 y el 6 tenían como máximo común divisor al 2. X cuadrado y x. Aquí ya tienen como factor común a la x. Entonces 2 va a ser el máximo común divisor entre 2 y 4. Y la variable que se repite en los dos términos es la x. Así que el factor común al final es 2x. Al dividirlo entre 4x cuadrado, el resultado es, abro paréntesis, y ubicaría nada más 2x. Porque 2 por 2 me da 4, x por x me da x al cuadrado, más, ahora, de 2, ¿cuánto me hace falta para llegar a 6? Me hace falta un 3. Pero xy entre x nada más sería y. Así que el resultado que va acá sería 3y. Ahora vamos a ver el factor común polinomio. Lo que es el factor común polinomio. Veamos. Que nos va a aparecer un término común compuesto después de agrupar términos con factores comunes simples. Veamos lo siguiente. Dividir la expresión algebraica entre el mismo término común. Este paso siempre se sigue manteniendo. Siempre el factor común se divide entre toda la expresión algebraica. Ejemplo. Tenemos el ejemplo A por M más N más B por M más N. Veamos acá. ¿Cuál es el factor común? Anteriormente nos fijamos que el factor común era un número o era una variable. Pero en el factor común polinomio, el factor común va a ser un monomio o un binomio. En todo caso, el factor común va a ser un binomio. Perdón. Recordemos que el monomio tiene un término y el binomio tiene dos términos, así que el factor común polinomio ahora va a ser un binomio. ¿Qué observamos acá? Que m más n y m más n está entre paréntesis. En este caso,
Aquí lo marco con flechas de color, identificando que entre los dos términos, m más n es el factor común. Entonces lo voy a pegar ahí. M más n es el factor común entre los dos términos. Y ahora agrego como a m más n el primer factor común. M más n se divide entre cada término. A por m más n entre m más n, pues eso es igual que A, porque solo me queda la A. De AM más N que he tomado de acá, solo me queda la A. Y de M más N que he tomado de acá, solo me queda B nada más. Y agrego más B. O simplemente hago el caso que me pide en instrucciones, dividir el factor común entre cada uno. Al dividir M más N entre M más N queda 1. En ambos casos, que solo quedaría A más B. Así que la factorización de este ejercicio es M más N por A más B. Veamos otros ejemplos. Aquí tengo m por x más 2 más x más 2. Entonces, aquí tenemos factor común también, aunque no se ve evidente, pero hay factor común. Dentro de paréntesis tengo x más 2 y también tengo x más 2 de último, aunque no esté entre paréntesis, pero siempre sigue siendo la misma expresión. Así que x más 2 será el factor común de ese ejercicio. Ahora bien, ya escribiendo la respuesta, x más 2 lo escribo como factor común. Al dividirlo entre x más 2, el resultado sería m, porque si un número dividido entre el mismo, pues queda el coeficiente nada más, que en este caso es m. Ahora acá, al dividirlo entre x más 2 entre x más 2, pues eso es 1 más 1. Así que factorizado quedaría x más 2 por m más 1. Tenemos un caso más. Tengo a la expresión x más 2 por x menos 1 menos x menos 1 por x menos 3. Este es un ejercicio que contiene 4 términos. Ahora, ¿cuál es el factor común acá? Acá tengo x más 2, vamos a ver si hay otro x más 2, pues no lo hay. Acá tengo x menos 3, voy a ver si tengo otro x menos 3 y no lo hay. Pero acá tengo x menos 1 y x menos 1, como son de diferentes términos, es decir, de acá hacia la derecha es un término y de acá a la izquierda es otro término. X menos 1 son de distintos términos. Entonces, ese lo voy a determinar como mi factor común. ¿Sí? Acá x menos 1 y x menos 1 va a ser mi factor común. Ahora voy a escribir lo que me sobró de haber tomado ese x menos 1 como factor común. Al dividirlo entre el primer término, x menos 1, me quedaría x más 2. Al dividirlo entre x menos 1 de este término, me quedaría menos x menos 3. Ahora voy a resolver esta operación que me quedó dentro de paréntesis. Así que esto es igual. La primera parte del factor común lo voy a copiar porque ya quedó fijo. Y ahora voy a resolver la otra parte. X más 2 menos x más 3. Recuerden que menos por más me da menos y menos por menos me da más. Ahora si se fijan, aquí tengo x más 2 menos x más 3. Y x menos x pues se me cancela, porque ese es un 0. Ahora esto es igual a x menos 1 y 2 más 3 me da 5. Entonces, 5 tengo que escribirlo al principio y esto va a ser igual 5 por x menos 1. Esta sería la factorización de este ejercicio número 3. Continuando, tenemos un ejercicio un poquito más amplio, el cual es y a la 2 por x más 2y elevado a la 3 más y por x más 2y a la 3. ¿Qué tenemos en común acá? Fuera del paréntesis hay una y acá y fuera del paréntesis también hay una y acá. Significa que hay que tomar como factor común a una de las dos. Y para tomarla como factor común hay que fijarnos en la que tenga el menor exponente. También en los paréntesis hay un x más 2y y un x más 2y. Es decir, todas las cantidades al parecer son comunes. Entonces vamos a proceder a obtener la parte común. O sea, la y fuera del paréntesis. La y fuera del paréntesis, ¿cuál es el factor común? La de menor exponente. Y la de menor exponente es la que estoy señalando acá. Esta es la y que
formaría parte del factor común. Entonces, como dijimos anteriormente, se elige como factor común la de menor exponente. En este caso, y es la de menor exponente porque esta está elevada a la 2. Ahora bien, ahora vamos a fijarnos en lo que tenemos entre paréntesis. Tengo x más 2y y x más 2y, pero recordemos que cada uno de los paréntesis está elevado a un exponente. Este está elevado a la 3 y este está elevado a la 7, así que debo tener cuidado cuál voy a escribir. Hago uso del texto, se elige como factor común la de menor exponente. La de menor exponente es la primera porque su exponente es 3, así que la voy a copiar tal y como está. X más 2y, pero en este caso elevada a la 3. Se elige como factor común la x más 2y elevada a la 3 porque es la de menor exponente. Ya le hemos puesto aquí el 3 porque, como dijimos, aparte que x más 2y es común, también sus exponentes debe ser el menor. Ahora tenemos el factor común que es x por x más 2y elevado al cubo. Ahora sí procedemos a lo que sería la factorización. Primero escribimos el factor común que es x por y más 2y elevada a la 3. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes en este caso por la mayoría de términos. Al dividir y cuadrado por x más 2y elevado al cubo entre x por x más 2y elevado al cubo nos queda y más, al dividirlo entre x entre y, x más 2y a la 7, ahí nos quedaría x más 2y a la 4. Recuerden que habíamos de las 7 que habíamos tomado 3, entonces aquí estamos ubicando el 4 que sobraba. Al multiplicar esto, al realizar el producto, debe quedarnos la descomposición, esta descomposición. Actividad final para tarea, van a realizar lo siguiente: hallar el factor común en los siguientes polinomios.